Saludos. Titulamos este vídeo Secreto Secretorum 2, espiral Phi, pulsación, geometría simple profunda, introducción 13. En vídeo anterior hemos analizado la espiral Phi, porque la espiral Phi es también una representación del movimiento del toroide o también del latido del universo. Y hemos estado, dijéramos así, clarificando algunos de los conceptos erróneos. Por ejemplo, dijimos que el sentido de giro de esta espiral, que está representado en muchas culturas, pues no es que tenga predominancia o importancia el giro dextrógiro, es decir, hacia la derecha la espiral del movimiento o hacia la izquierda, porque hemos dicho que en realidad no existe una espiral individual, sino que son siempre dos espirales, y las dos espirales, al igual que lo masculino y lo femenino, pues son complementarias e inseparables. Y también dijimos, y esto es muy importante para la comprensión, que el movimiento de estas dos espirales, que es un movimiento opuesto y complementario, pues es simultáneo. Entonces nosotros decimos, haciendo una síntesis, que conocer la dinámica del latido pulsación del universo nos da la clave de la comprensión de la geometría sagrada y también nos da la clave de la comprensión del cosmos, conocer esta dinámica, es decir, este movimiento del toroide y de las energías que en él se proyectan. Y decimos, esta dinámica en realidad es simple y profunda, porque realmente una fuente original lo realiza todo de la manera más simple y más económica. Entonces nosotros sintetizamos en unas frases esta dinámica. Dos corrientes opuestas y complementarias avanzan simultáneamente hacia su centro origen e interaccionan entre sí, produciéndose la pulsación. Dos corrientes que son opuestas en su movimiento avanzan hacia su centro origen y aquí se produce la interacción y se produce la pulsación. Esto da lugar también, y hemos visto que ha dado lugar a malas interpretaciones. Por ejemplo, si con una sola mano interpretamos y dejando muchas variables de lado este tipo de pulsación, pues se ha interpretado de la siguiente manera, de un modo erróneo. Por ejemplo, se ha interpretado que la pulsación es una dilatación y después una contracción. Eso sería una pulsación, se ha interpretado así: dilatación, contracción, y cada una de la dilatación junto con la contracción se le ha dicho que es una pulsación. Nosotros decimos, esa no es la correcta interpretación. También se puede interpretar como desde un punto de contracción se produce dilatación y se llega a la contracción, y eso sería entonces una pulsación. Dilatación, contracción, y sería una pulsación. Decimos, no es de esa manera la interpretación correcta. Sería más bien de esta forma. Vamos a ponerlo en una sola mano, un eje superior y otro eje inferior. De esta manera, porque en realidad no son superior ni inferior, sino están también por derecha y por izquierda. Pero para hacerlo comprensivo, vamos a poner un punto medio. No sería ni contraído ni dilatado, sino en un punto medio central la mano, pues entonces se produce la pulsación. Y en ese momento que se produce la pulsación, vamos a decirlo, en un solo eje. En un solo eje, pues sería un ascenso y un descenso, pero serían en los dos también, y en el inferior o en el femenino o en el, como queramos llamarle, en el otro eje, pues sería lo contrario, sería un descenso, sería un descenso y una elevación. Y el opuesto pues sería lo contrario, sería una elevación y un descenso, de tal manera que esa sería la pulsación, sería pulsación y haría este movimiento. Y al llegar aquí sería otra vez pulsación y haría este movimiento. Pulsación y sería este movimiento. Así,
porque este es, de una manera sencilla, elemental, pues la real interpretación de la pulsación del universo. Dos corrientes opuestas y simultáneas que confluyen en un centro origen, y esa es la verdadera forma de la pulsación del universo, que nosotros la veremos reflejada y la explicaremos mejor parte por parte cuando, por ejemplo, también veamos esta luz cómo se desenvuelve en el toroide. Entonces vamos a analizar estas dos corrientes en dos aspectos. Uno de ellos sería en un solo elemento. En un solo elemento, cómo se le producen estas dos corrientes. Y otra manera también sería ver estas dos corrientes, cómo interactúan en dos elementos. Pasamos al PowerPoint. Entonces, vemos aquí, estamos viendo el título del vídeo y donde se sintetiza esa dinámica que vamos a ir viendo de modo concreto en elementos vegetales y animales. Así, por ejemplo, hemos dicho que la vamos a ver en un principio en un solo elemento, como ya hemos visto en otros vídeos, pero ahora lo vamos a profundizar más. Sería, por ejemplo, en la piña del pino. Entonces, en esta piña del pino, nosotros hemos visto y estamos viendo pues las dos espirales. De esta manera, aquí lo vemos de un modo real, lo que es invisible, porque una de las corrientes pues sería en sentido de estrógiro hacia la derecha, y otra de las corrientes de las espirales que se forman sería en sentido levógiro. Pero tenemos que decir que son simultáneas porque evidentemente cuando cogemos cualquiera de estos elementos como este que está aquí, vemos que realmente está en una corriente, pero también si vemos la otra corriente también está simultáneamente en las dos corrientes. Por eso la naturaleza de un modo gráfico no se oculta, no nos oculta la verdad, nos la ofrece para que la veamos, si la vemos con discernimiento. Entonces aquí estas son las dos espirales corrientes que nosotros estamos diciendo que la clave es considerar que son complementarias y que son simultáneas, como hemos ido poniendo de un modo gráfico o expresivo dijéramos, en lo que hemos venido manifestando con movimientos simples y elementales de manos. Esto serían las, dijéramos así, las espirales. Eso sería la pulsación de crecimiento. La pulsación de crecimiento que estaría formada por muchas pulsaciones que te van formando esas dos corrientes. Y ahora en dos elementos, ¿cómo se producirían esas pulsaciones en dos elementos, estos de tipo no vegetal sino animal, que son los caracoles que son hermafroditas, pero hermafroditas de tal manera que un tiempo, durante un periodo son algunos masculinos y durante otro ese mismo caracol pues desempeña la función femenina. Entonces alternan en sí mismo cada caracol las dos funciones, pero para producir una cópula, pues entonces uno tiene que realizar la función masculina y otro la función femenina, como estamos viendo aquí, para formar esa cópula, que esa cópula también es lo mismo que el crecimiento, pues una pulsación, porque toda la vida en realidad es una pulsación. Y aquí de un modo gráfico maravilloso, dijéramos así, lo que no vemos con los ojos, pues nos lo muestra la naturaleza, dos corrientes opuestas que se fusionan en punto cero. Y entonces ahí se produce la fecundación. Vemos aquí, si tomamos el sentido desde el punto central, vemos que esta corriente pues va hacia la derecha, lo estamos viendo hacia la derecha, pero entra en conjunción con la otra corriente que va hacia la izquierda. Entonces estas son las dos corrientes opuestas y simultáneas que aquí de un modo maravilloso lo vemos gráficamente. Entonces en esa conjunción se va produciendo esa unión o ese, dijéramos así, acercamiento, y ahí se produce el contacto y ellos mismos de un modo, dijéramos, instintivo, pues reproducen lo que le están marcando los ejes invisibles, y ahí
se produce la vida. Entonces nosotros decimos que la pulsación está en la fecundación, también está en el crecimiento y también está en la muerte. Por supuesto que sí. Y seguimos viendo aquí esa pulsación, fecundación, pero hacemos también esta foto para ver cómo de modo instintivo los cuerpos se alinean con estas espirales corrientes, porque entonces nosotros vemos que aquí precisamente la ponen en posición opuesta, porque son las dos corrientes, y ellos se ubican de esa manera siguiendo lo que no se ve, ubican sus cuerpos físicos que están también formados por ese crecimiento espiraloide, pues lo colocan para estar en conjunción con las espirales invisibles, y entonces decimos que los dos ejes vórtices que son invisibles pues direccionan la cópula, y de un modo expresivo lo vemos gráficamente porque podemos ver en las espirales de las conchas precisamente que se ponen y se colocan en sentido opuesto caminando hacia ese centro de la pulsación, y ahí se produce la fecundación. Vamos a verlo esto mismo en comparación con el toroide, porque el toroide estaría aquí, una sección del toroide sería esta de la derecha que estamos viendo aquí, porque esto sería en realidad un toroide total, solamente hemos puesto la parte central, y la parte central está aquí donde no se unen, aquí estaría el punto invisible, el punto cero, por eso lo hemos puesto que no se perciba las dos espirales opuestas. Entonces la pulsación crecimiento sería en un solo elemento, como estamos viendo aquí, ya hemos visto anteriormente. Entonces decimos aquí que el toroide, la acción del toroide, que sería este de la derecha, en la vida concreta, pues en el crecimiento sería una acción simultánea y automática, y hacemos hincapié en automática, de los dos ejes, porque en realidad son los ejes los que lo van realizando. Nosotros en nuestro crecimiento y toda la naturaleza, pues es una función automática. Nosotros crecemos automáticamente, igual que les pasa a las plantas, por eso a estas plantas. Pero también cuando ya se va produciendo ya no un crecimiento, sino ya una fecundación, pues ahí, como estamos viendo en esta manera, que es la misma ejemplificación, pues la pulsación requiere entonces de dos elementos, y entonces aquí el toroide también tendrá una acción simultánea, pero ya no será automática, sino ya será participativa, porque entonces ya estos dos caracoles, dijéramos que ellos evidentemente, y a un nivel más elemental de la naturaleza, pues ellos se dejan conducir simplemente por una instintividad, pero realmente tienen que participar, ellos tienen que buscarse, el macho tiene que buscar a la hembra, es decir, él tiene que participar, y en escalones o niveles superiores como el humano, pues por supuesto esa participación en la fecundación y en la producción de la vida, pues es una participación muy real. Ahí no podemos decir y echarle, dijéramos así, a un ser invisible, que él sea realmente el que ha tenido la última palabra. Ahí la tenemos nosotros, cada persona, en niveles superiores, porque nosotros participamos, y la fuente original pues ya nos capacita, porque estamos, dijéramos así, en el último escalón de proximidad a la fuente. Entonces ella nos capacita para que seamos nosotros los que decidamos. Nosotros podemos tener una instintividad de lo masculino hacia lo femenino, pero nunca una obligatoriedad. Nosotros podemos encauzar evidentemente pues esa instintividad. Por eso aquí en la acción simultánea de los dos ejes, cuando ya está el nivel superior nuestra, pues es totalmente participativa. Eso es muy importante, porque aquí existiría una gran responsabilidad. Aquí no podríamos decir simplemente que son las fuerzas las que nos obligaron o nos movieron, ni muchísimo menos. Eso sería una justificación errónea. Entonces nosotros terminamos aquí resumiendo y sintetizando que la naturaleza expresa en sus formas vegetales y animales las espirales que reflejan el movimiento de la pulsación latido del cosmos. Y eso es lo que nos da a nosotros conocimiento de la realidad invisible, porque también muchos sabios, entrecomillados, de la antigüedad nos dijeron, y en eso sí tenían razón, que la naturaleza pues es la madre del conocimiento, por supuesto que sí. Y lo sintetizamos, volvemos a sintetizarlo en esta frase: dos ejes vórtices espirales, femenino y masculino,
confluyen simultánea y complementariamente hacia un eje central, y en su interacción, es decir, en la interacción de los dos ejes con el central, pues se produce la pulsación latido del universo. Y nosotros comprobamos que ninguna de las teorías espaciales contempla este modelo de la dinámica del universo, porque la teoría oficial de la dinámica del universo y las alternativas son teorías que ese movimiento lo establecen como movimiento circular, progresivo o extensivo. Y nosotros decimos que no es así, que el movimiento o la dinámica pues son un movimiento vorticial, convergente, divergente, pero convergente, divergente simultáneamente hacia un centro, hacia el centro del origen. Terminamos este vídeo deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.